Ya estamos de regreso, queridos amigos, en el Don de la Fe. Muchas gracias por sus tweets. Gracias por sus felicitaciones. Yo también le felicito de todo corazón y le deseo que el corazón de usted sea un pesebre en el que el divino niño de Navidad nazca este año y se quede allí a vivir por siempre con usted. Continuamos con nuestro programa especial de Navidad. Mire, cuando usted quiera buscar sana doctrina, busque la doctrina, la teología de los padres de la Iglesia. ¿Qué nos dicen los padres de la Iglesia sobre la Navidad? Nos dicen esto. La enseñanza de los padres de la Iglesia en torno a la Navidad es rica en espiritualidad y exquisita en alabanzas a Dios Niño. San Gregorio de Nacianzo, conocido también como Gregorio Nacianceno, nos exhorta a vivir el acontecimiento de la Navidad de esta manera. Cristo nace, cántenle gloria, Cristo baja del cielo, vayan a su encuentro, Cristo está en la tierra, pónganse en pie, que toda la tierra alabe al Señor. Y para retomar estas dos cosas en una sola, gocen los cielos, exulte la tierra, porque aquel que pertenece al cielo está ahora en la tierra. Cristo se hace carne, tiemblen y gocen, tiemblen por el pecado, gocen por la esperanza. Cristo nace de la Virgen, ¿quién puede dejar de adorar a quien es el principio? Quien no rinde alabanza y glorifica a aquel que es el fin. Se disipan nuevamente las tinieblas, nuevamente se crea la luz. De nuevo Egipto es atormentado por las tinieblas. Nuevamente la columna ilumina a Israel. Que el pueblo que está en las tinieblas de la ignorancia vea la gran luz del saber. Las cosas viejas ya pasaron, ahora han nacido las nuevas. San Gregorio Magno explica que ese censo del mundo en el momento mismo del nacimiento del Señor no significa otra cosa sino que está naciendo en la carne aquel que inscribirá a sus elegidos en la eternidad. Por lo contrario, el profeta dice con apropio: sean borrados del libro de los vivos, no sean inscritos con los justos. Y el Señor nace precisamente en Belén, porque Belén significa casa del pan. En efecto, Él es el quien dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Por lo tanto, el lugar donde nace el Señor, ya desde antes de que naciera, se llamaba casa del pan, porque debía manifestarse ahí en la carne aquel que saciaría a los elegidos con alimento espiritual. Él no nació en su casa, sino en el camino, para dar a entender que él, al asumir la naturaleza humana, nacía con una investidura que no era la de él. No era la suya porque se entiende que siendo Dios, su naturaleza propia era la divina. La naturaleza humana le pertenecía porque Dios es dueño de todo y por ello está escrito: vino a su casa. San Jerónimo, en una de sus homilías sobre la Natividad del Señor, medita lo siguiente: oh, si pudiera ver aquel pesebre donde se acurrucó el Señor. Sin embargo, nosotros, los cristianos de hoy, como tributo de honor, cambiamos aquel establo lleno de fango y hemos colocado uno de plata. Pero para mí es más valioso el que hemos quitado. La plata y el oro se relacionan con el mundo pagano. Para la fe cristiana, el pesebre de barro. Aquel nacido en este pesebre desprecia el oro y la plata. No desapruebo la acción de aquellos que lo hicieron para rendirle honores, ni realmente la de aquellos que modelaron las vasijas de oro para el templo. Por el contrario, me asombro de que el Señor, creador del mundo, no haya nacido en oro y plata, sino en el fango. En esta Navidad debemos también poner nuestra atención en un tipazo, en un gran hombre, en el carpintero fuerte de Nazaret, que recibió a Jesús como hijo suyo sin ser hijo suyo, que lo crió, lo formó, lo educó, lo alimentó, lo arropó, lo vistió, le enseñó a ser un buen hijo, le enseñó a amar a su madre, a respetar a su padre, le enseñó a trabajar, a cumplir a sus clientes y a pagar a sus proveedores, el gran San José. Él le elaboró
pues su cuna al niño Jesús. Y también pues le acondicionó ese pesebre donde nació. Y por ventura de Dios se conserva en nuestro mundo, en la ciudad de Roma, en el interior de la Basílica de Santa María la Mayor. Vámonos hasta Roma para mostrarle la cuna, el cunabulum, le llaman, del niño Jesús. La reliquia del pesebre que sirvió de cuna en el que la Virgen María colocó al niño Jesús, conocida como cunabulum, consiste de 5 tiras de madera que unos peregrinos llevaron desde Tierra Santa a la ciudad de Roma, donde se venera en la Basílica de Santa María la Mayor. En el año 432, el Papa Sixto III hizo que se recreara una gruta de la Natividad igual a la de Belén en el interior de la basílica. En 1288, el Papa Nicolás IV encomendó al artista Arnolfo di Cambio una representación escultórica de la Natividad que vino a ser el primer nacimiento de la historia. En 1590, la recreación de la Gruta de la Natividad se trasladó junto con el cunabulum a la Capilla del Santísimo Sacramento, edificada a pedido del Papa Sixto V. En el siglo XVIII, con ocasión de la restauración de la basílica, el tabernáculo de Gregorio XI se reemplazó por el actual relicario, gracias a una donación de la embajadora de Portugal, la duquesa María Amanuela Pignatelli, elaborado por el artista Giuseppe Valadier. El relicario consiste en una urna de cristal en forma de cuna, sostenida por 4 querubines de oro sobre una base de plata. Sobre la urna, el niño Jesús, de tamaño natural, recostado sobre pajas de plata, bendice al mundo con su manita derecha. La sagrada cuna del niño Jesús se venera en el altar del hipogeo, debajo del altar principal de la Basílica Mariana, y cada año, en la Misa de Gallo, se traslada al frente del altar principal. Esa es la cuna, le llaman el cunabulum. ¿Se conservarán acaso los pañales? Sí, les llaman el paniculum, en diversas iglesias de nuestro mundo. Ahora, no tiene que pensar precisamente en unos pañales como tales. Pensemos en algunos lienzos de tela que la Virgen María le preparó y que San José posiblemente también colaboró allí para envolver, para arropar a Jesús niño. Podemos hablar de los pañales y tal vez con mayor propiedad de la ropa de cuna de Jesús recién nacido. Vamos a conocerlos. En la ciudad de Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor, se conserva la reliquia conocida como paniculum, consistente en un lienzo de 15 centímetros que es parte de la tela con la que la Virgen María envolvió a su divino niño. Se conserva dentro de un exquisito relicario donado por el Papa Pío IX, que en la Navidad de 2007 fue recuperado de una sala de la Basílica no abierta al público y colocado junto a la Sagrada Cuna del Niño Jesús. También en Roma, en la iglesia de San Marcello al Corso, se veneran otros fragmentos de la tela que cubrió a Jesús recién nacido. Además de Roma, en el tesoro de la Catedral de Dubrovnik, Croacia, se conserva ropa de cuna del Niño Jesús dentro de un gran relicario de plata profusamente adornado con ángeles y con variados elementos decorativos de estilo arabesco. En Aquisgrán, Alemania, en el Santuario de Oro de Santa María y Catedral de Aquisgrán, desde 1238 se veneran los Windel Jesu, o pañales del Niño Jesús, que a partir del siglo XIV se exhiben para su veneración solamente cada 7 años. De acuerdo a una antigua tradición que sostiene que Jesús nació sin poseer ropa propia, nuestro espíritu nos hace contemplar a la Virgen María recostada junto a su Hijo desnudito, cubierto apenas por sus brazos, mientras observa a su esposo San José, que desgarra su manto para convertirlo en el primer pañal y primer abrigo de Jesús niño. Me gusta mucho este nacimiento, porque si usted se fija bien, es como oriental. Y si usted se fija, el niño no está en un pesebre. Su madre lo sostiene en sus brazos y ella coronada,
y muy digna le muestra a su divino niño a los 3 visitantes que han venido desde Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, y San José, silente, contempla y acompaña. Ok, hablábamos de la ropa de cuna del niño Jesús. Es muy probable, alguna antigua tradición así lo quiere, que la primera ropa del niño Jesús haya sido el manto de San José, que al verlo con frío se lo quitó, lo rasga y lo envuelve. ¿Sabe usted que en nuestro mundo se conservan fragmentos del manto de San José y uno, por gracia de Dios, agárrese, en México, sí, en México, y que se conserva también su báculo? ¿En dónde? Aquí, mire. San José, el hombre a quien Dios le confió sus 3 más grandes tesoros, su hijo, su madre y su iglesia, siempre hizo la voluntad de Dios. Creyó en Jesús antes de que naciese, lo protegió, lo formó con su propio testimonio de vida y le demostró que el amor de Dios es como el de un padre. De San José se conservan reliquias tales como su anillo nupcial, su báculo, su manto y sus herramientas. El anillo en Perugia, Italia, dentro de una caja de oro de 11 llaves, como lo confirma el Papa Benedicto XIV en sus escritos Las festividades de la Santísima Virgen. El báculo, en la iglesia de los Ángeles de los frailes camalduenses de Florencia, confiado a su superior general Ambrosio por Gregorio III, patriarca de Constantinopla. El báculo llegó a Florencia en 1439, procedente de Constantinopla, con ocasión del Concilio de Florencia de 1438, convocado por el Papa Eugenio IV. El padre Rica, en su obra Iglesia Florentina, refiere milagros obtenidos tras el contacto con el báculo, del que se extrajeron astillas que se conservan en España, en la Catedral de Málaga y en el Monasterio de la Encarnación de Madrid. Una parte de su manto, con el que San José cubrió a Jesús recién nacido, se conserva en Roma, en la iglesia de Santa Cecilia. De esta reliquia se corta una porción que conservan los carmelitas descalzos de Amberes, otra que se venera en la iglesia de Santo Domingo en Bolonia, Italia, y una más en el convento de Tepoztlán, México, y en la capilla del Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia, donado por los frailes agustinos. En la Basílica de San Pedro del Vaticano se resguardan herramientas de San José que durante siglos estuvieron en Tierra Santa, como refiere el catálogo de reliquias de la Iglesia Católica Romana. Son clavos, un martillo, una hacha y un serrucho. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a ir a una de esas tiendas de tela y me voy a comprar así una gran tela de lana muy grande, muy amplia. Y luego me voy a ir allí a ese convento para tocar esta tela al manto, al pedacito del manto de San José. Y luego cuando me vaya a trabajar me voy a poner este manto tocado a ese para que San José me acompañe a trabajar todos los días de mi vida. Es patrono del trabajo. Oiga, qué noche tan dichosa aquella, ¿eh? Qué noche, como le decía hace rato, no trate de pensarle mucho, porque esto es un misterio, hay mucha espiritualidad. Unos ángeles platican con pastores, una virgen da a luz a un hijo, un hombre recibe como hijo suyo a un niño que no lo es. Esta es la noche que rompe toda lógica, así nos lo explican los padres de la iglesia. Mire. San Juan de la Cruz define en un breve verso lo que sucedió la noche de Navidad en Belén de Judá. Oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Eso es lo que sucedió aquella noche, la más brillante del año, la más dichosa, la noche que fue testigo del acontecimiento que une el cielo con la tierra, lo divino con lo humano. En aquella noche el rey Herodes se trastornaba por la furia que le provocaba que otro rey naciera en su territorio. Unos pastores platicaban con los ángeles, una virgen daba a luz, un hombre recibía un hijo que no era suyo, unos sabios se desplazaban desde Oriente
y una estrella brillaba en el firmamento como nunca se había visto. El Creador se hacía criatura, el Eterno se hacía finito, el que es se hacía existente. Dios se hacía hombre y nacía niño, quedando envuelto en pañales y rodeado de la fragilidad humana que Dios nunca había experimentado. Dios, el absoluto, el distante, el del cielo, se hacía cercano y se hacía vecino. Dios se había humillado para caminar en el mundo. La palabra de Dios en aquella noche bajó del cielo para sembrarse en la tierra. En esta Navidad podemos nosotros también, en medio de nuestra cotidianidad, aunque parezca increíble, platicar con los ángeles, contemplar a la Virgen que da a luz, ver cómo José recibe antes que todos al hijo que no es suyo porque es hijo de Dios, levantar la mirada al cielo y contemplar una y millones de estrellas que brillan, y finalmente ser como los pastores, que aún sin comprender puedan aceptar, postrarse y adorar a aquel que nació en aquella noche dichosa. Mire, ya hemos meditado en torno al niño, a la Virgen, a San José. Hablemos ahora de los Reyes Magos, pero antes una pausa. Volvemos para conocer a estos visitantes de Oriente que representan a todos los pueblos en la Epifanía, porque Dios se muestra a los pueblos. ¿Qué podemos ver de Melchor, Gaspar y Baltasar? Una pausa. Continuamos con esto y con más de este programa dedicado a la Natividad del Señor.